¿Cómo están? Comenzamos una nueva revisión de noticias en el canal de televisión del Poder Judicial, hoy desde los Tribunales Civiles de Santiago. En total son 30 los juzgados que deben revisar todas las materias jurídicas civiles en Chile. Desde acá los invitamos a conocer titulares. Gobierno promulgó ley que obliga a los colegios a impartir formación ciudadana y que deberá explicar el rol del Poder Judicial. Dirección del Trabajo protege a personas que son discriminadas en entrevistas laborales por ser despedidas de sus empleos anteriores. La presidenta Michelle Bachelet promulgó una ley que obliga a los colegios a implementar la materia de formación ciudadana dentro de sus enseñanzas, una medida que apuntará a combatir el desconocimiento cívico y explicar en qué consisten los poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial. ¿Cuánto saben los estudiantes y ciudadanos chilenos de educación cívica? ¿Sabes cuáles son los poderes del Estado? No me he informado. ¿Usted conoce cuáles son los poderes del Estado? Para nada. ¿Tú conoces cuáles son los poderes del Estado? Hay un profundo desconocimiento de la manera como funcionan nuestras instituciones. Los estudiantes no saben cuál es la función que cumple el Poder Legislativo, cuál es la función que cumple el Poder Ejecutivo, cuál es la función que cumple el Poder Judicial. Desde la reforma educacional de 1990 no existe la asignatura de educación cívica en Chile. En el plan curricular actual, la educación cívica es impartida en los ramos de historia y ciencias sociales, orientación y filosofía. El tema entonces no es curricular, a mi juicio. El tema es mucho más de conciencia y capacidades docentes para implementar el currículum. Como medida de revertir este desconocimiento, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que cree el Plan de Formación Ciudadana en los colegios para los niveles de enseñanza parvularia básica y media. Pero por muchos años esta dimensión de la educación nacional había quedado relegada a un segundo plano. Y hoy día estamos enmendando este error al promulgar la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales. Según la normativa, cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del Plan de Formación Ciudadana. El objetivo central es promover la comprensión y análisis crítico del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. El Poder Judicial también ha tenido una labor de difusión de una cultura ciudadana en el ámbito escolar. A través de los contenidos de la educación cívica, ellos van a entender que el Poder Judicial cumple una de las funciones más nobles e importantes dentro de una sociedad, que es la de solucionar los conflictos. Tenemos como fin último mantener la paz social. Tiene que ver con conceptos, con principios sobre la relación de las personas con la política y su comprensión del sistema político. No es lo único que hay en formación ciudadana, porque la otra dimensión es fundamental, tiene que ver con la convivencia. La probidad es una actitud ética de las personas y parte de la cultura cívica de un país. Y ese es el sentido de la educación cívica. Es un proceso lento y tendremos que ser persistentes, pero es la raíz firme para una convivencia más sana y yo diría más digna también. Una ley que también favorecerá a que los ciudadanos entiendan la labor que desarrolla el Poder Judicial como poder de Estado, tomando en cuenta los números que entregó un estudio de la Defensoría Penal Pública, donde solo el 52% declara haber escuchado sobre la reforma procesal penal y solo la mitad de este porcentaje conoce efectivamente en qué consiste. En Chile lo único que debe exigirse para postular un trabajo son las especialidades técnicas de quien postule. Sin embargo, existen muchos prejuicios sobre las personas que fueron despedidas en su empleo anterior. Un acto discriminatorio que preocupa a la sociedad chilena y que es protegido por la ley a través de la Dirección del Trabajo. La experiencia, disposición a trabajar en equipo y buenas recomendaciones son parte de los requisitos para encontrar un nuevo trabajo. El proceso de selección, sin embargo, corre el riesgo de caer en prácticas discriminadoras. A veces la edad, la apariencia física e incluso el sexo son determinantes durante una postulación, pero sin lugar a dudas, una de las condiciones más desfavorables para un trabajador es haber salido mal de un empleo anterior. Efectivamente, en las audiencias preparatorias de juicio uno nota que la búsqueda del nuevo trabajo es una preocupación de los trabajadores.
Y aquí quizás uno podría distinguir dos situaciones. Los despidos por necesidad de la empresa o por causales, como decía al principio, más bien objetivas, vencimiento del plazo o mutuo acuerdo, que en realidad no parecen generar mayores problemas para efecto de la búsqueda de trabajo. Le pasó al conocido futbolista Chupete Suazo, salió en medio de un escándalo de Colo-Colo y demandó al club por su despido. El jugador se quejó durante la audiencia de que esta situación le ha impedido fichar en un nuevo equipo porque es considerado una persona conflictiva. El artículo 2 del Código del Trabajo solo protege la discriminación en las relaciones laborales, no durante las postulaciones a empleos. La legislación actual no ampara este tipo de situaciones, las que en definitiva no llegan a tribunales laborales. Tenemos una falencia efectivamente del Código del Trabajo y del procedimiento, tanto de la definición de discriminación como el procedimiento de tutela laboral, porque el artículo 2 del Código del Trabajo protege en contra de la discriminación laboral, pero solo en 2 etapas, durante la relación laboral y a la época del despido. Una persona que se siente discriminada en el proceso de búsqueda de empleo pueda ejercer otras acciones, por ejemplo, un recurso de protección, eventualmente, no la he estudiado en detalle, pero eventualmente la ley antidiscriminación también podría ser una herramienta, que no son herramientas típicamente laborales, pero que las puede utilizar cualquier ciudadano que vea que se vea discriminado y se dé la hipótesis que ahí se establecen. Las postulaciones a empleo, según la ley, solo deberán exigir las cualidades necesarias para el trabajo a desarrollar. La Dirección del Trabajo es el organismo que desde 2005 tiene la obligación de fiscalizar este tipo de actos discriminatorios. La discriminación que se hace en las ofertas de empleo, en los avisos, cuando la persona está buscando empleo. Y ahí efectivamente, si hay avisos que contienen criterios discriminadores, se puede hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo y nosotros eso lo fiscalizamos y lo sancionamos. Como consejo, el fundador de First Job, Mario Mora, recomienda en las entrevistas no hablar mal del empleador anterior, pese a no haber terminado la relación laboral en los mejores términos, además de ser honestos y claros al responder cada pregunta. Las relaciones pasadas que hayan tenido, las situaciones que hayan tenido en su trabajo, aunque sean negativas, no les afecten su futuro laboral. Es importante que los postulantes tengan una manera de decir las cosas que no sea atacando a su antiguo empleador o que no sean de alguna manera culpando a un externo de las situaciones de las que ellos se vieron envueltos. Una recomendación que resulta útil ante la falta de herramientas que la ley actualmente entrega para enfrentar este tipo de discriminación. Ponga atención con la siguiente historia. En el año 1988, un estudiante de arquitectura le envió a su novia 6 pasteles con arsénico para provocarle un aborto. Sin embargo, solo la madre y la hermana de esta joven comieron de los dulces, lo que las dejó al borde de la muerte. Antes de ser condenado por el delito de lesiones graves, el universitario huyó hacia Ecuador y estuvo prófugo durante 13 años. La celebración del Día de la Madre en 1988 cambió para siempre la vida de la familia osornina Flores Borges. Herta, la hija mayor, recibió un pastel envenenado de regalo por parte de su novio que le provocó graves lesiones a ella, a su madre y a su hermana. Por aquella época, Herta Flores mantenía una relación con Mauricio Cárdenas Negrier, un joven de 24 años que estudiaba arquitectura en Concepción. Ella quedó embarazada y él no quería tener al hijo, por lo que le envió un pastel con arsénico. Herta vomitó el veneno, no así sus familiares. La madre y la hermana de la destinataria realmente, que era la polola del estudiante, quedaron con graves secuelas neurológicas, debiendo desplazarse mediante apoyo, perdieron ella la autonomía que tenían para sus funciones diarias. Las exposiciones agudas son ingestas importantes de arsénico y que van a provocar inicialmente efectos gastrointestinales, pueden provocar problemas cardíacos y puede provocarnos también daño neurológico. Este daño neurológico implicó complejos y costosos tratamientos para la familia Flores Borges, que por el shock demoró 6 meses en denunciar a Mauricio Cárdenas. El estudiante fue detenido y confesó que consiguió el arsénico con la excusa de necesitarlo para un trabajo de la universidad.
Generalmente este es un producto que lo pueden vender laboratorios especializados para el uso específico en ensayos, en laboratorios que realizan estudios de esto, pero no es un producto que tenga un fácil acceso. El proceso en su contra lo declaró culpable de los delitos de lesiones graves y aborto frustrado, agravados por el uso de veneno. Fue condenado a 13 años de prisión, sin embargo pasó más de una década antes de cumplir la sentencia decretada por el tercer juzgado del crimen de Concepción. Este sujeto, en el tiempo intermedio, el autor de estos delitos, se fugó del país y fue encontrado años más tarde, en el año 2006, en Ecuador, lugar hasta donde se pidió la extradición. De vuelta en Chile ingresó a la cárcel El Manzano de Concepción el 25 de septiembre de 2007 y debido a su buena conducta accedió a la reclusión nocturna en 2011. El uso de drogas, el abuso sexual y la trata de niños son formas de explotación que la ONU sanciona detalladamente en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo deben proteger los estados el abuso infantil? Te lo contamos en un nuevo capítulo de Nuestros Derechos. El Poder Judicial de Chile presenta Nuestros Derechos. Hoy veremos los artículos 33, 34, 35 y 36. Artículo 33. El derecho a la protección contra las drogas ilegales. Nuestro país debe hacer lo necesario para protegernos de las drogas ilegales y evitar que nos utilicen o involucren en su producción o tráfico. Artículo 34. El derecho a la protección contra el abuso sexual. Nuestro país debe protegernos contra toda forma de abuso o violencia sexual. Todos los países deben trabajar juntos para establecer medidas y así evitar que seamos orientados u obligados a realizar actividades sexuales ilegales, que seamos utilizados para la prostitución o para producciones pornográficas. Artículo 35. El derecho a la protección contra el tráfico de personas. Nuestro país debe protegernos de ser vendidos o secuestrados. Artículo 36. El derecho a la protección contra cualquier otra forma de explotación. Nuestro país debe protegernos contra cualquier otra forma de explotación que sea perjudicial para nuestro bienestar. Esos fueron los artículos 33, 34, 35 y 36. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos. En los últimos días han surgido diferentes informaciones en el Poder Judicial y se las queremos contar en nuestro bloque de contingencia. Como una manera de mejorar la gestión y entregar un buen servicio a los usuarios, los presidentes de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch y del Tribunal Constitucional Carlos Carmona firmaron un nuevo convenio de cooperación que facilitará el acceso a recursos bibliográficos, documentales y material jurisprudencial que ambas instituciones tienen en sus respectivas bibliotecas. Va a beneficiar fundamentalmente a los ministros de ambas instituciones que pueden acceder y a las personas que trabajan con ellos para que puedan acceder a los materiales que ambas bibliotecas posean. Es un convenio importante, no existía un convenio igual entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Es un avance en la cooperación que puedan tener ambas instituciones. Las bibliotecas de ambas entidades desarrollarán un trabajo en conjunto utilizando plataformas, procesos y herramientas tecnológicas. Además, reforzarán la adquisición de nuevo material bibliográfico, capacitaciones conjuntas, interconexión e interoperabilidad. Un completo y detallado informe de la gestión 2015 entregó a la comunidad el Juzgado de Familia de Antofagasta en su primera cuenta pública. Una labor que además tuvo un sello inclusivo, traducción simultánea en lenguaje de señas con el fin de dar un mensaje claro de integración. Significa dar aplicación práctica al principio de transparencia. Nos interesa, como todo el Poder Judicial, que la comunidad conozca y sepa la labor que se está desarrollando por parte del Tribunal de Familia y eso lo hemos conseguido precisamente a través de esta cuenta pública. Destacar la coordinación y el trabajo que hacen con los servicios anexos, como son Carabineros, investigaciones, los programas intervinientes en el tratamiento de las vulneraciones
y además también con el CENAMI y el Ceremi de Justicia, que son los directamente relacionados con los juzgados de familia. En el marco de una feria de difusión de los derechos ciudadanos en la Plaza de la Ciudadanía fue entregada la cuenta pública 2015 de la Defensoría Penal Pública, la cual tuvo como eje central el valor público. La actividad contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y otras autoridades relacionadas con la justicia chilena, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, Hugo Tolmech, quien además compartió con los funcionarios del bus de la justicia. Contar con un sistema de justicia penal que funcione apropiadamente y que cautele todos los derechos de la ciudadanía, nos parece, yo creo, todos los que estamos aquí, que es un elemento vital para nuestra vida en sociedad. Tenemos la obligación de dar respuesta adecuada a situaciones emergentes y nuevas demandas. Ese es nuestro primer desafío y compromiso. Seguir dando respuestas diferenciadas a las demandas que nos exigen nuestros distintos usuarios. Esa es nuestra obligación para materializar la igualdad ante la ley. Hay personas que están en pisos distintos y un mismo sistema no les sirve porque los dejan un estándar de vulnerabilidad mucho mayor. La Defensoría Penal Pública tiene por objetivo proporcionar una defensa especializada, profesional y responsable a los imputados o acusados que carezcan de abogados. En 2015, 354.141 causas fueron tramitadas por la institución, de las cuales en 47.279 casos los involucrados fueron declarados inocentes o no fueron condenados tras el juicio. Vigente hace más de un siglo y medio, el Código Civil está dividido en 4 libros y tiene casi 2.500 artículos. Un libro que en su época marcó pauta a nivel latinoamericano, siendo casi copiado íntegramente por al menos 6 países, entre ellos Colombia y Ecuador. Nosotros nos despedimos como siempre dejándolos invitados a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.